Veo cosas. No duermo realmente. Mi cuerpo sí, pero quedo consciente en otros planos. Pero puedo perder conciencia a voluntad también. Pero nunca es igual a dormir como lo conocen. Tengo visiones, todo el tiempo. No siempre son relevantes. Veo sal. Veo que a la gente de la Tierra la atacan con sal. Sal en varias formas o compuestos químicos, derivados de la sal, que acaban no siendo el tipo de sal que necesita su sistema nervioso, especialmente cerebro, quedando con un déficit de sodio del tipo correcto, lo que abre a la mente humana a la parasitación y a la zombificación, control mental, cerrándolos a ver lo que es obvio. El zombi, como se conoce en Haití, se hace llevando a una persona al borde de la muerte irreversible, con el uso de magia negra. Todo lo que la compone complicado, en donde los doctores declaran muerta a una persona, ya está sepultada o al borde de ser sepultada. Pero esta es una especie de éxtasis mágica, la magia real, pero no como en Harry Potter, pero algo hay de eso. Y es cuando al retirarse la gente, el mago regresivo recobra el cuerpo y lo despierta parcialmente. Veo visión, que por lo menos en parte esa magia negra compone o está compuesta de sustancias que desalifican al cuerpo, quedando en un estado de baja propagación o transmisión de impulsos nerviosos. En África y Haití, en donde la zombificación de personas es común hasta estos días, estas personas, que son dadas por muertas por sus familiares, son llevadas lejos, en donde se utilizan como mano de obra esclava, mayormente en plantaciones de toda clase, especialmente de droga, visión de nuevo. Y en sí, no es el zombi clásico de las películas, en donde es un ser putrefacto animado por un ente o entidad del bajo astral, que nunca ha estado encarnado en humano, por lo tanto, no se da cuenta de que así no es un humano, ni que hace falta limpiarse y lavarse, ni que su cuerpo se está cayendo a pedazos. Este zombi es un muerto en vida, literalmente. Su cuerpo vive, pero su conciencia, alma, está al mínimo, se ha retraído, y el cuerpo solo queda vivo en estado de daño cerebral y nervioso extenso. Entonces, esta clase de zombi aún se debe alimentar. Se dice en Haití que un zombi de esta clase, manipulable y andando, sí, que solo recibe órdenes sencillas de parte de quienes lo controlan con magia negra, nunca se les debe dar nada de sal en su dieta pobre, compuesta por comida hecha de elementos con un mínimo de sodio, o que se le ha retirado todo el sodio. El sodio es un elemento sin el cual el sistema nervioso no puede funcionar, porque es el que le da el potencial de transmisión eléctrica a las células nerviosas. Los cuerpos son eléctricos, no funcionan con calorías. Todo es potencial eléctrico y su interacción de voltajes de transmisión y retención entre las células. Si decae el sistema, se entra en un proceso de enfermedad, todas dependiendo de dónde se encuentra el problema eléctrico. Porque todo es psicosomático, proceso de consciencia que manifiesta, que cuaja, que aglomera la energía en algo tangible llamado materia. Esto por nodos energéticos, como se ha explicado en mecánica de la manifestación. Entonces, controlas el sodio en el cuerpo, específicamente el efecto bomba celular, sodio-potasio, y controlas el impulso eléctrico y potencial de la transmisión eléctrica de un cuerpo. Y el cuerpo sobre dónde o cuánta frecuencia de la corriente eléctrica se le puede lograr cambiando el potencial transmisor de tipo de sodio que predomina en el cuerpo. Regresando a los zombis de Haití, cuando un controlador, mago regresivo, ya no le sirven sus zombis, o cuando siente que lo van a encontrar con ellos, quienes sean,
digamos que autoridades, entonces lo que este mago negro les dará a cada zombi, comida con sodio, o les dará un puñadito de sal marina en la mano y les ordenará que se lo coman. Se dice que es ahí cuando progresivamente despiertan de ese trance, de ese letargo o éxtasis, bastante rápido en cuestión de minutos u horas. Los textos no lo dicen, no lo especifican, y el sujeto, recobrando conciencia, aún en estado de alta confusión, vagará por el campo, por las calles, hasta recobrar mayor o suficiente conciencia. Esto a veces ya siendo agarrado por la policía por vago y tomado por drogado o borracho. Y de ahí, si se identifica, es cuando finalmente llega a sus familiares, supongo. En este momento, la sal de mesa industrial en todos los países contiene fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio neutraliza la sal y le cambia su potencial de transmisión eléctrica a un rango de frecuencias específicas que ya tienen los controladores, que a su vez les imponen su magia negra de control mental usando múltiples sistemas o métodos, desde medios masivos de comunicación o magia negra directa. El fluoruro de sodio está presente en básicamente todas las comidas industrializadas, no solo en las pastas dentales o dentífricos. También encontramos la presencia a gran escala de glutamato monosódico que desmielinifica las neuronas, bajando su potencial de despolarización en sus axomas, entorpeciendo la transmisión eléctrica en general. Básicamente, lo que hace el glutamato monosódico es como retirar o adelgazar el aislante de un cable eléctrico, causando fugas y cortocircuitos. De ahí encontramos un sinnúmero de compuestos químicos salíneos en las comidas procesadas que también alteran la frecuencia de transmisión y potencial eléctrico del sistema nervioso de los cuerpos humanos. Entonces, como la energía eléctrica del cuerpo humano es a base de microfrecuencias y aunado a otras tecnologías como la radiación electromagnética y ahora las banderillas, y todo este sistema está alterado por la falta de sal del tipo correcto. El efecto zombie, por lo menos para mí, se ve ampliamente explicado desde un ángulo nunca antes visto. Tened en cuenta que todo esto lo vi desde el lado astral. Entonces, el sodio es bueno, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? El sodio es bueno y necesario. No es cierto que causa que suba la presión sanguínea por la retención de líquidos y demás procesos bioquímicos. Veo esto de demonificar la sal como parte del control sobre el sodio de la Tierra para zombificación o estupidifacción de las masas. Pero ¿cómo saber dónde se encuentra el buen sodio? Aparte de sal marina, imagino. Hay sal mineral de minas. Básicamente es marina antigua. No es tan buena como la marina a mi parecer, pero por lo menos no está fluorada. Se debe tomar sal de mar, real, pura, o derivados minerales puros de sal, como sal del Himalaya y similares. Sal no industrializada, y se debe evitar a toda costa el consumo de sal fluorada. Sí, la gente ya sabe lo de la sal marina versus sal industrial, pero no sabe lo de la zombificación, lo que has mencionado. Veo conexión entre sal industrializada que modula la frecuencia eléctrica posible del sistema nervioso central, fluoruro de sodio, otra clase de sal alterada con el letargo mental en el que se encuentra la humanidad, especialmente al respecto de la banderillada. Como ya se sabe, el fluoruro de sodio se usa para aletargar a la gente para volverlos dóciles y sumisos. Esto es parte del hechizo, del que les estoy hablando, de la magia negra presente, porque magia negra hay aquí. Lo veo,
la usan. ¿Cocinar con agua de mar? Si es pura, sí, pero siento que la no procesada que se obtiene en las tiendas naturistas es suficiente. Wow, ok, sí, tiene mucho sentido. Magia negra global colectiva. Claro, si se usa en ceremonias pequeñas, ¿por qué no funcionaría en la escala colectiva? La usan, y sé que la usan por darme cuenta de que los rabinos usan algo llamado pulsa de Nura, que ellos dicen que no es ritual, pero ritual es. Parásitos astrales, sí, de todo un poco, porque la modificación de la frecuencia del proceso bioelectrónico de un cuerpo lo hace concordante a la parasitación. Sí, está claro que algo están haciendo con la humanidad. Yo diría que lo están haciendo a escala colectiva, Gosha. Esta información es nueva, sí. ¿Y cuál es el propósito final? ¿Idiotizar más a la población? Control de las masas con miras a despoblación global para evitar el gran despertar. ¿Qué es el pulsa de Nura? Pulsa de Nura es solo magia negra disfrazada de voluntad divina. Mismo propósito que siempre. Evitar el gran despertar, menuda batalla. Pulsa de Nura es un ritual, aunque los rabinos digan que no lo es, en donde 10 hombres santos, puros rabinos, todos debiendo tener familias e hijos, todos mayores de 40 años de edad, y después de exactamente 3 días de ayuno, rezan y leen pasajes de unos de sus libros secretos, conectado con la Cábala o de la Cábala, a manera de textos escondidos, en donde piden la intervención divina para juzgar una persona o una situación y darle fin al problema, eliminación de dicha persona o resolución del problema en cuestión, a favor de quien pide pulsa de Nura. Los rabinos deben ser puros de mente y de tradición, y lo que piden debe ser conciso y claro, porque se supone que están pidiendo la intervención divina, y el que Dios juzgue a una persona o circunstancia, situación, y si Dios ve o se da cuenta de que lo que pide no está justificado, acusando falsamente a una persona, por ejemplo, la pulsa de Nura se les revertirá a los 10 rabinos cayendo sobre ellos una maldición que los azotará a ellos y a sus familiares por 4 generaciones. Es decir, que lo que los 10 rabinos puros pidan en contra de algo o de alguien, si se les revierte eso, tendrán sobre ellos por 4 generaciones. Entonces deberán tener mucho cuidado con lo que piden. Dicen que no es un ritual. Sin embargo, yo me di cuenta que sí, desde el momento en el que usan sacrificios de sangre de pollos blancos para potenciar su ritual. ¿Quién dice que no de otros animales y de personas, Se dice que la pulsa de Nura no es ritual y que invoca el poder de Dios. Sin embargo, desde alguien observando esto desde afuera, tiene un tinte claro de ritual inclusive satánico. No lo veo como invocando el juicio de Dios y su intervención divina. Dijiste, la usan, y sé que la usan por darme cuenta de que los rabinos usan algo llamado pulsa de Nura. Pero, ¿qué tiene que ver la magia negra de los controladores con el hecho que los rabinos lo hacen? ¿Por qué hiciste esta conexión? Rabinos son altos sacerdotes del judaísmo. Es base Egipto, base del Cabal. Son ellos, son parte del sistema Illuminati. Y simplemente si los rabinos mismos son capaces de hacer todo eso con el pulsa de Nura, que sí sirve, imagínense qué pueden hacer los controladores regresivos altos Illuminati. Es por lógica. Es más del mismo cuento del dios Yahvé, que pide sacrificios rituales, chivos expiatorios, que es matar a un chico en vez de a tu hijo, y que últimamente se supone que mandó a su propio hijo, Jesús, a sacrificio, para que su martirización expía el pecado original de la humanidad, con ello salvando las almas de todos los que lo sigan. Ergo, usan rituales. Sí, pero ahora rituales a gran escala planetaria. Por eso, sí, por eso digo todo esto. Por eso aseguro que la gente está bajo magia negra, ayudada por frecuencias electromagnéticas.
a su vez potenciadas por control del sodio corporal. Invocan toda clase de entidades del bajo astral, y a saber qué más, para cumplir sus propósitos. Pero, ¿por qué rabinos? ¿Cómo se relacionan? Solo como un ejemplo. ¿Y esto has visto en la visión astral, sí? ¿Lo de sodio y zombies? Sí, ni siquiera tenía esto en mente anoche que me dormí. ¿Y lo estabas buscando, saber sobre eso, o vino solo? Como les he dicho, tengo mucha actividad astral, lo vi en conjunto. Pero, ¿desde dónde se dirige todo esto? ¿Desde el astral o desde la Tierra? Más arriba tiene sentido. Es una renovación de la Tierra. Más arriba todo cambiará acorde a donde cada quien esté. A quien sea. Su frecuencia define a la persona y viceversa. Pero en el proceso morirán muchos. Y eso no se puede evitar ya. Morirán porque no son acordes a esta frecuencia. ¿Quiénes se quedarán? Nadie, básicamente. Acordes al sistema, casi sin alma, y muchos sin alma. Porque está claro que mueren los dormidos, que de alguna manera son acordes a estos eventos, y vivirán los despiertos, que no son acordes a las frecuencias de estos eventos. Solo se van los que no tienen alma, y los demás se quedan por compatibilidad de frecuencias. Todo es compatibilidad de frecuencias. Esto es lo que digo. Deben seguir lo que ellos creen correcto y lo que ellos vean como la realidad. Entonces, si desean protestas, así será. Sin embargo, la desobediencia en masa es la respuesta correcta. Ignorar a los gobiernos en masa. Sin embargo, como no hay suficiente masa de población, ignorando a los gobiernos en masa, entonces veo válido recurrir a cualquier método que vean posible, excepto el no hacer nada y el doblar las manos y obedecer. Eso nunca. Lo único que vale aquí es la lucha por las propias almas, y a nivel más que nada personal. Allí es donde se gana o se pierde esto. En el momento en el que han hecho esto una guerra, pueblo versus cabal, pierden, porque para las guerras de todo tipo, desde las con armamento hasta las mentales y las de confusión, solo existen cuando hay oponentes. Ni siquiera se trata de ganarle al cabal, per se, sino de centrarse en ser genuinos y acordes consigo mismos. Lo único que deben hacer es seguir los intereses de sus almas, no las del colectivo Matrix, controlado y manipulado por el cabal. ¿Y si darle resistencia y lucha al cabal es lo que uno siente como genuino y acorde con él mismo? Entonces, eso debe hacer, recordando que, ergo, sin payasos no hay circo. Por eso siempre hemos dicho que deben ver, leer y escuchar todo, lo que esté a su alcance, para de ahí formar un criterio personal sobre la naturaleza de la realidad, en el que se basa cada quien para regir su vida, siempre teniendo en mente que no deben apegarse a sistemas de pensamiento, aunque les sean agradables, y siempre tener la flexibilidad necesaria para adoptar nuevas ideas, desechando las anteriores, según se vayan desarrollando las cosas. Es que, aunque mueran en la lucha, si es que eso quieren, eso es ganar porque fueron fieles a sus principios, ergo, fieles a sus almas, lo que trae que sea esa encarnación superada. Pero para ser fiel a tus principios, no hace falta llegar a este punto. Con decir no consiento, hay más que suficiente. Depende del nivel de conciencia de cada persona y de las capacidades que tenga y de lo que sea capaz. Por ejemplo, una persona que siente que no tiene ninguna influencia sobre otras, como muchas semillas que ni sus familiares les hacen caso, solo tienen que ser completamente fiel consigo mismo. Y con eso ya está, haciendo su trabajo y cumpliendo con su propósito de vida. Pero una persona con mayor responsabilidad, como ustedes, sí debe seguir dentro de sus capacidades, en la lucha de formas más directas, ya que su poder es mucho mayor. Rango de influencia o como sea. Tiene sentido, sí, cada uno según su rango de influencia y posibilidades.
Y eso, Yasgi. Entonces, con todo este movimiento contra las restricciones, ¿qué ves que podría pasar allí? ¿Hay alguna esperanza? O sea, los que mueren morirán, pero de hecho es lo necesario también para la creación de una posible sociedad holo. ¿Y los que se quedan podrían ir organizando nuevos sistemas? ¿Ves eso como posible? Sí, es posible y necesario. El tema es muy extenso. ¿Implantación de una sociedad holo en la Tierra? ¿Eso es posible? ¿O sería un sucedáneo? En un proceso no inmediato, con la mentalidad humana actual, no es posible. Ni con los mal llamados despiertos, porque no lo están. Todo es una gradiente de consciencia. Y no están a nivel, solo pocos. Por eso se acaba viendo que la despoblación de tantos millones de Borrego Matrix no solo es inevitable, sino que es necesario. Siendo que para que la humanidad progrese hacia un modelo social más noble y justo, con miras a sociedad holo posterior, o para la creación de una sociedad transhumanista tiránica, en ambos casos requiere una despoblación. Sin embargo, el asesinato de millones no es necesario, hay otras maneras. Sí, pero que se pueden instalar sociedades provisionales. Por eso digo que toda esta gente que está rebelándose son ellos que heredarían nuevas sociedades provisionales si se hace. Por eso no es necesario el genocidio. Y lo reconozco, deben hacer más, porque yo reconozco también que no hay suficiente masa de gente como para que se dé la desobediencia en masa. Como no hay suficiente gente para la desobediencia en masa, solo queda eso, la desobediencia manifestándose. Pero recuerden que eso son escenarios para falsas banderas y para la introducción de agentes que muevan una manifestación pacífica en dirección hacia una con violencia, con miras a que se derrumbe el apoyo del público a dicha manifestación que empezó de manera pacífica. Sí, como, y nuestro trabajo, son entradas agentes. No se puede frenar por miedo de que alguien lo utilice con banderas falsas. Hay que seguir sin miedo. Es muy idílico pensar que si el 90% más de la gente simplemente ignora lo que dictan los gobiernos, esto se acabaría. Si es así. Pero eso es utópico. Se aplicaría a lo que puede hacer para sí misma una persona que siente que no tiene ningún poder. Lo tiene sobre sí misma, y eso es mucho. De eso se trata, de ser fieles a sus almas, de conservarlas y de no permitir que se las quiten, sea con control mental, como también con banderillas o con sodio hecho un arma. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.